A propósito de lo mismo, diversas reacciones valorando su legado ha dejado el anuncio del expresidente Ricardo Lagos Escobar sobre su retiro de la vida pública. De este tema vamos a conversar con Ernesto Tone, exdirector de Análisis Estratégico de la Presidencia, precisamente durante la administración de Ricardo Lagos. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas gracias por la comunicación. Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Mucho gusto también. ¿Cómo recibe esta declaración del expresidente? La recibo sobre todo con emoción, porque considero que él ha sido un gran presidente de la República, eh, logró muchas cosas importantes durante su gobierno y es una persona que ha seguido estando después ayudando al país como un todo. Es un presidente que nunca fue un presidente para los suyos, para quienes lo votaban o quienes lo apoyaban, sino que entendió siempre que su rol era ser el presidente de Chile, de todos los chilenos. Y yo creo que eso ha sido una cosa muy importante para Chile. Recordemos que él fue el primer presidente de la concertación de los partidos por la democracia que venía del socialismo. Exacto. Y por lo tanto, eso tenía una novedad cuando él asumió el gobierno. Y esa novedad era una novedad fuerte, pero que también producía ciertos temores, ciertas visiones de que podría haber un cambio de lo que ¿Y usted venía cree, haciendo. Ernesto, que venció esos prejuicios que tal vez pudieron existir? Recordemos que cuando llega el presidente Ricardo Lagos a la presidencia de la República fue antecedido por dos demócratas cristianos. Estamos hablando de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Es el primer socialista en volver a la moneda luego del derrocamiento de Salvador Allende en 1973. ¿Rompió el prejuicio que tal vez existía respecto a que una persona de izquierda no iba a dar gobernabilidad al país, por ejemplo? Por supuesto que rompió ese prejuicio y lo rompió a través de su obra de gobierno, lo rompió a través de plantear al mismo tiempo un conjunto de medidas de progreso, de profundización de la democracia, un conjunto de tareas de poner a Chile como un país prestigioso en el mundo y al mismo tiempo gobernar para todos, naturalmente a partir de sus convicciones, pero entendiendo que sus convicciones pasaban por un proceso de generación de decisiones mayoritarias para hacer las reformas necesarias. Ernesto, ¿usted sabe si esta decisión que comunica durante esta tarde el expresidente es algo que venía pensando hace rato? Bueno, él es un hombre que combina dos elementos muy importantes y uno es su profundo pragmatismo respecto a mirar la realidad y también a su idealismo respecto a las convicciones y a las cosas en que cree. Pero es sobre todo una persona que piensa en el país, es un tremendo patriota. Y entonces él, llegado a un momento en el cual él no se siente con todas las fuerzas, con toda la energía necesaria para participar como participa él en la vida pública, es decir, de una manera muy fuerte, comprometida, él ha decidido dejar la vida pública. Eso no significa pasar a una suerte de, de, de retiro en el sentido de que no va a seguir contribuyendo, va a seguir contribuyendo a través de consejos, a través de conversaciones, a través de escritos y a través de, si es necesario, de una opinión en un momento que sea un momento donde él crea, él juzgue que se necesita su opinión. Claro, y también Pero él... Sí, lo escucho, ¿sí? Ernesto, lo escucho. No, eso me parece importante porque es, por decirlo así, un alejamiento de la vida pública, pero que no significa que no va a estar él presente
y acompañando Exacto. al proceso político chileno en estos momentos tan complejos, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Y de hecho, de los expresidentes que están con vida, es uno de los más opinantes, al menos así ha sido en momentos súper importantes para nuestro país, como por ejemplo los recientes procesos constituyentes, cuando él manifestó una postura en el primer proceso con ciertos cuestionamientos, incluso desde el actual oficialismo, y luego, por supuesto, manifestando abiertamente que iba por la opción en contra, me refiero al último plebiscito. Ernesto, ¿cuál cree usted fue el sello de su gobierno y los grandes temas que tuvo que enfrentar la administración de Ricardo Lagos? Me refiero desde el año 2000 al año 2006, que duró su periodo presidencial. Mira, el primer elemento, te lo voy a decir con toda confianza, Sí. que me tocó vivirlo. El primer elemento importante que hay que considerar es que cuando se asumió el gobierno, cuando él asumió el gobierno, pensábamos que la crisis asiática, que todavía tenía sus Cierto. efectos, Sí. iba a golpear mucho menos durante el gobierno. Y los 2 primeros años fueron años muy difíciles. Tú te recordarás que en Argentina, en Venezuela, en distintos países, incluso en Uruguay, se produjeron situaciones muy graves respecto a, a, a la economía. Y entonces él tuvo que trabajar en condiciones de mucha austeridad. Piensa tú que la libra de cobre estaba a 0,70 centavos de dólar cuando se asumió el gobierno. Entonces él tuvo que tener la capacidad de entender que debía trabajar con viento en contra y por lo tanto asumió las tareas que eran posibles hacerlas en una situación de austeridad económica. Y eso fue, primero, completar la democracia. Fue una tarea muy importante. Recuérdate que en el año 2000 todavía no había pena de muerte. En el año 2000 había censura a la prensa y censura cinematográfica. En el año 2000 había todavía, no había divorcio. Y en el año 2000 todavía los enclaves autoritarios que había dejado la dictadura existían, todos ellos. Entonces, su estrategia fue la estrategia de poder terminar su periodo con ese conjunto de problemas civilizacionales y también de la vida política resueltos. Y lo hizo. Claro que sí. El segundo elemento era que él tenía que mantener la confianza del mundo en que Chile iba a ser capaz de retomar el crecimiento. Y entonces se vivió ese periodo duro de esos 2 primeros años, Ernesto. pero después hicieron las cosas como para poder crecer y se terminó creciendo a un alto nivel. Bueno, y le agrego también que para el año 2000 existían en nuestro país los senadores vitalicios, figura que fue eliminada con las reformas constitucionales del año 2005. Aparte de todo lo que hemos conversado, Ernesto, el presidente Lagos durante su gobierno tuvo que enfrentar... Dos cosas más, perdona que te interrumpa. Y además, durante su gobierno, bajó a la mayor velocidad de todo el periodo, de todos los procesos, el nivel de pobreza y bajó también el nivel de desigualdad en los ingresos. Ernesto, bueno, también tuvo que... Es muy importante porque tú me preguntabas por la visión estratégica. Sí, por supuesto, poner todos los hechos sobre la mesa y parte del legado político de lo que fue la administración del presidente Lagos, pero también debió enfrentar otros temas como el caso Mobgate. ¿Cómo fue enfrentado por el gobierno? ¿Qué lecciones se sacan, Ernesto, por ejemplo, con la perspectiva del tiempo? Y preguntarle también por el rol de la UDI para salir de esa crisis. Mira, yo quiero señalarte lo siguiente. Para nosotros el tema del Mobgate, para el gobierno y para el presidente Lagos en particular, que es un hombre de un enorme sentido de los valores, de la honestidad,
de la austeridad de la vida política, fue una cosa muy dura que se hayan producido estos hechos. Ahora, estos hechos mirados con los ojos de hoy, Claro. era tecito con leche, ¿ah? Pero de todas maneras es muy grave cuando se produce. Y por lo tanto fue un momento muy duro. Pero te quiero señalar una cosa. Nosotros en ese momento, el gobierno de Ricardo Lagos, en ese momento tenía 50% de apoyo de la población. 50%. Y no se bajó respecto al ¿Cómo apoyo de la recuerda población. el rol de la Es entonces decir, oposición para salir de esa crisis, la UDI particularmente? mira, se abrió una ventana porque dentro de todas las crisis siempre hay la posibilidad de coger oportunidades. Y el presidente Lagos quería hacer cambios en la estructura del Estado, en el financiamiento de la política. Y comprendió que ese era un momento importante. Y ahí hubo coincidencias con la oposición, hubo coincidencias con la UDI. Y se produjo, ¿no?, conversaciones y negociaciones que llevaron a una mejoría de la situación, a un Estado más regulado, a un Estado con financiamiento público para el sistema político. En ese Ahora, sentido, desgraciadamente, no se avanzó más porque ellos tenían límites respecto a lo que nosotros queríamos realizar como avances para una democracia más perfecta. En ese sentido es recordado el 16 de enero de 2003, cuando se genera el encuentro entre el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, y el presidente Lagos. Lo último, Ernesto, que le quiero preguntar en esta entrevista, ¿usted considera que desde su propio sector le dieron la espalda en algún momento al expresidente Ricardo Lagos cuando buscó una nueva candidatura al Palacio de la Moneda? Me refiero a la campaña presidencial del año 2017. Mira, yo soy una persona independiente, soy una persona que se ubica en una izquierda democrática, en una centroizquierda, en una socialdemocracia, llámalo como quieras, ¿ah? Pero yo no soy un hombre de partido. Yo creo que hubo errores muy fuertes también de las fuerzas que lo apoyaron posteriormente, cuando se produce una radicalización de las posiciones y se es incapaz de poder defender la obra realizada. Recién hoy, después que ha pasado tanto, han comenzado a revisar sus opiniones sobre lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos, el peso que tuvo en Chile y el peso que tuvo internacional. Yo creo que ahí se cometieron graves errores y que esos graves errores llevaron a situaciones dramáticas de las cuales todavía recién estamos saliendo como país, pero nos queda mucho para retomar el camino que teníamos, que era un camino de crecimiento y de mayor igualdad al mismo tiempo. Le quiero agradecer, Ernesto Otone, la comunicación, esta conversación, exdirector de análisis estratégico de la presidencia, precisamente durante la administración del expresidente Ricardo Lagos. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Soy yo el que te agradezco a ti por esta posibilidad de expresar estas opiniones. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, 7:22, ya estamos de vuelta con la última parte de Hoy es Noticia.